Hoy estamos con Jorge Cáceres, quien nos acompaña desde Ecuador en la serie Usos de la Inteligencia Artificial en Contextos Laborales. Gracias, Jorge, por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntanos de ti, de tu profesión, a qué te dedicas, y te invito a plantearte sobre los siguientes tópicos. ¿Qué uso le estás dando a la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión respecto de esta herramienta? ¿Cómo está impactando en el ámbito en el que tú te desempeñas, en el mundo profesional, en la docencia? ¿Cuáles son las proyecciones de futuro que le ves tú a la IA? Y finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para quienes aún no se han integrado al uso de la inteligencia artificial? Aún no conocen quizás la herramienta o no se atreven a comenzar a integrarlas en el mundo laboral. Te dejo la palabra, Jorge, y puedes comentarnos tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana, por tu invitación y sobre todo en este tema que se ha convertido como entre importante, entre una tendencia y muchas cosas más. De todas maneras, creo que más de edad que una tendencia va a ser lo que va a ser importante y va a ser lo que va a primar en el negocio de la publicidad, marketing y todo el más. Creo que va a ser parte de nuestro trabajo en el día a día. De hecho, ya está empezando a ser de esta manera, con sus pros y contras, con sus limitaciones, con ciertas áreas de la industria creativa que todavía se resisten, todavía como lo ven un poquito de lejos para ver si es que no es una burbuja, como ha habido varias burbujas tecnológicas, si es que no es eso, o que realmente se va a implantar. Pero yo creo que el problema de eso, que este momento, si nos atrasamos a la velocidad que está yendo, vamos a perder muchas oportunidades y nos vamos a estar muy atrasados con todo este tema. Entonces, bueno, primero, para comentarte, yo soy publicista, diseñador gráfico, trabajo casi 30 años en este negocio de la publicidad, en esta industria que es muy interesante, creativa, chévere y que tiene mucho que ver con las tecnologías en general. Cuando llegó la computación, inmediatamente hubo una transformación de todo lo análogo a lo digital. Entonces ahora está pasando algo similar, que no es exactamente igual porque a final de cuentas no son solo herramientas. Estos especie de copilotos, como bien lo bautizaron Microsoft, van un poco más allá. No es solamente que nos permiten hacer las cosas que ya hacíamos, sino que nos impulsan un poquito más allá y que eso a lo mejor en un par de años, en un año, a lo mejor veamos saltos muy grandes como está pasando ya en video, tal vez en 3D y cosas así que vamos viendo qué es lo que sucede. Aparte de eso, yo soy docente universitario. Durante mucho tiempo he dado clases en publicidad, en marketing, en diseño. Y también en esa área también está impactando muchísimo todo esto. Hay mucha resistencia, hay muchos cabos sueltos que hay que todavía tomar en cuenta porque no se pueden normar. No hay una normativa en ninguna parte que sea muy clara o que sea muy directa o que sea muy válida también. Yo veo todos los días noticias de que en California hay una norma, en Europa otra, en otra, y están tratando de hacerlo, pero todavía no es algo que funcione y que esté todavía implantado. Entonces creo que hay mucho recorrido en ese aspecto. En el aspecto de la publicidad, lo mismo. Son herramientas que han ido permitiéndonos hacer cosas un poco más interesantes en el trabajo, permitiendo a mucha gente que no tiene habilidades tal vez para pintar, para hacer 3D o cosas de esas, pueden hacerlo. Tengo un par de ejemplos por acá que quería comentarte así rapidito. Para tener una idea, te voy a compartir lo que tengo acá y vamos a verle así rapidito algo por acá. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no es cierto? O sea, hacer este tipo de imágenes con un fotógrafo implicaba muchísimas cosas a nivel de producción. Evidentemente, esto en 30 segundos lo tienes solamente con un prompt o con un pedido que es de texto-imagen. Simplemente lo escribes, lo pides y ya está. Ahora, estas herramientas van mucho más allá de simplemente pedirlo. O sea, deberían ir un poco más allá porque si queremos que nos sirvan y que sean útiles para el trabajo diario, tiene que ver algo más de parte, obviamente, del usuario. Entonces, por ejemplo, hay una parte y justamente que a mí me interesa mucho hablar cuando hablo en charlas y talleres acerca de lo que es el tipo de estética sintética que tenemos acá. Hay muchas herramientas que tienen un tipo de estética, como tenemos el de la izquierda, que es de Dalí, que se siente a computadora, se ve y se siente a computadora, y eso podría influir en, por ejemplo, una estrategia de publicidad. La gente que está viendo estas piezas gráficas, si se utilizan de esta manera, a lo mejor no se sientan tan identificadas porque son como muñecos, ¿no? Como imágenes de computadora. A diferencia de lo que tenemos del lado derecho, que es de una imagen fotorrealista que de hecha con Midjourney, que tiene otro nivel de calidad. Entonces, hay ciertos puntos que son importantes y esta parte crítica del profesional tiene que estar siempre presente como para decir, ok, esto no me sirve, esto sí.
y hasta qué punto utilizo o no utilizo inteligencia artificial, porque una de las cosas que me he dado cuenta en el camino es que, por ejemplo, hay gente que quiere que todo sea con inteligencia artificial y otros que no quieren que se haga nada con inteligencia artificial o que hay muchas dudas. Por ejemplo, en el camino hay muchas dudas de qué es válido, qué es ético y hasta dónde apunta el copyright en muchas de las imágenes, por ejemplo. Y también acerca, por ejemplo, a emprendedores o a gente que no tiene los recursos de tener algo como lo que tenemos ahí. Ahí te muestro una imagen que antes de hacer esto con producción sería mucho tiempo, dinero, y acá ahora un emprendedor para su restaurante en 10 minutos, 20 minutos de algunas iteraciones tiene listo y adicionalmente a eso lo podría animar. Y de paso, tener un logotipo y tener todo el conjunto completo, ¿no es cierto? Logotipo, imágenes, animación, todo lo demás. Aparte de eso, tener la posibilidad de que podemos crear imágenes específicas, muy, muy específicas, y que en esa parte todavía tiene un poco de falencias del nivel de control. Es algo que mucha gente que trabaja en publicidad y en fotografía pide, o sea, el nivel de control. Y eso todavía está en desarrollo, o sea, todavía no hay algo que se pueda utilizar, sobre todo a nivel de modelos cerrados como Midjourney, Dalí o Leonardo. En el open source hay herramientas como ControlNet que nos permiten tener un poco más de control en las poses, sobre todo, que es lo que por lo general en publicidad y diseño requerimos que tenga esto. Entonces, uno de los puntos muy importantes. Ahora también otra de las cosas que son necesarias dentro del trabajo de publicidad es tener personajes consistentes que podemos irlos replicando de alguna manera. O sea, por ejemplo, si hago una pieza gráfica en una ficha y después pueda transportarlo a otro tipo de ambiente, otro tipo de pieza gráfica, otras expresiones, tipo de cosas. Eso también está en desarrollo. Hay un buen avance en las herramientas, todavía falta, pero es bastante bueno lo que está pasando. Y este tipo de cosas son las que a muchos publicistas les hace pensar, ok, creo que tengo que empezar a utilizarla porque me permite hacer esto. Imagínate un storyboard que antes me tomaba con un ilustrador 2, 3, 4, 5 horas. Ahora con este tipo de herramientas podría tenerlas en 20 minutos, qué sé yo. Entonces, el nivel de eficiencia que se puede tener con este tipo de herramientas es muy alto. Ahora, eso también es un riesgo. Hay muchas empresas que, que piensan que la inteligencia artificial va a resolverlo todo. Y tampoco es la idea. O sea, la idea es que haya una combinación de herramientas con el criterio humano y con el refinamiento de lo que puede ser como un producto final. O sea, no es que la inteligencia artificial ya nos da el resultado final. Entonces hay un trabajo de por medio también importante que hay de parte del humano y hay algunas empresas, marcas, y todo que todavía quieren saltarse esa parte e ir directo a las herramientas y que por ahora no son del todo eficientes, ¿no? Hay todavía, como decía, las alucinaciones, sobre todo en las manos, que hay extra manos, extra dedos, todo demás. Pero no es solamente este tipo de alucinaciones. O sea, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de alucinaciones en dedos, manos. Pero también otro tipo de alucinaciones también que podría pasar, o sea, cabezas torcidas, elementos un poco raros que podrían aparecer en las generaciones. Y el problema de esto es que muchas veces los profesionales se frustran cuando pasa este tipo de cosas. Dicen, ya eso no lo logra, la herramienta no lo logra, lo dejo hasta ahí y me voy a otra cosa y hago otra cosa. Entonces, hay que darle un poco la oportunidad a que se equivoque la herramienta, a pesar de que esto no es un error, es una característica propia de la herramienta. Pero tenemos que darle ese chance, o sea, que nosotros utilicemos las plataformas, utilicemos todo lo que existe y de alguna manera lleguemos al punto de que ya sea útil. Porque de inmediato puede que no sea útil, puede ser que las primeras 20 iteraciones no pasen nada útil o no nos sirva. Y de alguna manera nosotros encontremos en qué punto pueda pasar. Pasan cosas de este tipo muy raras. Más bien conseguir esto con un prompt sería muy difícil, pero dentro de las alucinaciones y cuando se utiliza la herramienta podría pasar. También el tema de los deepfakes, ¿no? A nivel de deepfakes, o sea, uno podría pensar que comunicación y publicidad no pasan este tipo de cosas, pero pasa mucho en la comunicación, que hay personas que todavía piensan que podrían pasar cosas como esas, como ejemplo que tenemos ahí una obra de arte con una laptop y mucha gente pregunta, yo he visto esto en redes sociales, que preguntan esto, ¿dónde está? ¿Cuál es esta obra? ¿Qué pasó? ¿Es real? ¿No es real? Y hay mucha discusión. Entonces yo creo que también como sociedad todavía no estamos muy preparados para todo este tipo de cosas porque nos hace dudar mucho, inclusive a nosotros que tenemos un poco el ojo entrenado, podría decirse, a los publicistas, fotógrafos y diseñadores, todavía hay cosas que dudamos, ¿es esto real, no es real? ¿Es una fotografía hecha con un fotógrafo? ¿Es una fotografía hecha con inteligencia artificial? Y hay un nivel de duda y esto nos puede pasar un poco factura a largo plazo, ¿no? Que es algo que nosotros como profesionales debemos irlo puliendo de alguna manera y evidentemente hacerlo de una manera muy ética para que no se presenten este tipo de cosas.
En mi trabajo personal yo he utilizado ya algunas veces inteligencia artificial en cierto tipo de piezas, poses, que es lo que muchas veces se necesita y es de inmediato, ¿no? Me pide una pieza gráfica inmediata, necesito esto ya, en este momento. Entonces, he tenido la oportunidad y hay algunas cosas que, por ejemplo, algunas plataformas no lo hacen. Por ejemplo, Midjourney es una plataforma que es muy buena para fotorrealismo, pero es muy mala para hacer control de poses. Por ejemplo, en este caso yo necesitaba una pose específica del chico teniendo los productos y acá en este lado la familia sosteniendo los productos. Y eso Midjourney, por ejemplo, no lo hace, es muy difícil. Entonces, hay que tener muy en cuenta también que todas las herramientas son diferentes y que cada una más o menos cumple o puede cumplir alguna función muy específica en cierta medida, a cierto nivel. O sea, si yo necesito alguna cosa como tener control de poses, a lo mejor me voy por ControlNet, que dentro de Stable Diffusion, y hago esto, o me voy por Dalí, que Dalí tiene una mejor compresión del prompt, o Midjourney es mucho más atractivo, más bonito visualmente. Entonces, hay que ir evaluándolo y en el camino, nosotros como publicistas, como diseñadores, fotógrafos y gente de marketing, debemos estar muy conscientes que la adopción es muy rápida. O sea, nosotros estamos todavía pensando si lo utilizamos o no lo utilizamos y las marcas, emprendedores, gente que ya está, que tiene a disposición esto, que es mucha gente, ya lo está utilizando. O sea, sin ningún tipo a veces de criterio, que es la parte negativa. Entonces, como profesionales de publicidad, sí tenemos a cargo un poco esa parte de que lo que se utilice sea bien utilizado. Hay mucha resistencia. Eso era, bueno, lo último que te quería compartir acá. Hay mucha resistencia en el camino. Yo he tenido la oportunidad he dado charlas a 5 agencias de publicidad acá en Ecuador, talleres de 8 horas que hemos hecho un poco de ejercicios, que hemos conversado acerca del tema, hemos profundizado en las herramientas y hay un poco de resistencia todavía. Es como que, sí, yo necesito el componente humano, necesito que esto tenga un componente humano. Entonces, no sabemos qué pase a futuro, pero yo creo que si bien es cierto, tiene que haber un componente humano, las herramientas ya están. O sea, no es algo que va a pasar a futuro, es algo que ya está pasando y que ya está aquí y que no va a ser más que mejorar, porque lo que estamos viendo, las alucinaciones, las cosas raras o esa estética sintética de robot, es algo de los primeros modelos y que aquí en un año o 2 años ya no sabremos distinguir qué es real y qué no es real. Entonces, sí ahí hay un compromiso y un reto muy grande para el área de publicidad, sobre todo, y de marketing y comunicación porque esto ya está aquí encima de nuestro y hay un tema importante del copyright, por ejemplo, que yo he escuchado mucho y no lo había tenido en cuenta muchas veces en mis talleres, pero me lo comentaron, que hay marcas que no quieren utilizar inteligencia artificial. Muchas veces es por el tema este de la cercanía, ¿no es cierto? De un resultado sintético que se siente sintético, entonces quieren evitar esa cercanía que se puede romper. Pero también es porque muchas marcas también piensan que a lo mejor a nivel de copyright pueden tener problemas. Alguien que utilice las imágenes porque son de libre uso prácticamente, a pesar de que Midjourney, Leonardo y las plataformas nos dicen que son propias, pero al final de cuentas cualquier persona las puede utilizar. Entonces las marcas también quieren evitar un poco el tema del copyright hasta que esté esto ya con una normativa implantada. Y eso está largo, eso está largo, largo, largo. Y lo malo también de todo es que estas normativas a lo mejor sea una en China, una en Europa, una en Sudamérica, una en Estados Unidos, y no hay un consenso. Entonces, ahí también hay un problema importante a tener en cuenta el nivel de uso de estas imágenes. Por eso es que muchas marcas me han contado, han dicho, no quiero utilizarlas porque puede haber un tema de copyright ahí que no pueda después solventarlo. A nivel de agencias lo mismo, pasa que como es tan novedoso, es tan bonito y tan rápido, tan inmediato y tan fácil de acceder, hay muchas agencias que, por ejemplo, han empezado a utilizarlo inmediatamente. El plan más económico utilizamos, y ya utilizamos de publicidad. Pero, por ejemplo, sin tomar en cuenta los propios términos de la herramienta. La herramienta tiene unos términos que hay que leerlos. Y esos términos nos dicen varias cosas. Por ejemplo, tus imágenes te pertenecen, pero también me pertenecen a mí, como en el caso de Midjourney. Además de eso, si es que tú pagas el plan más económico, tus imágenes pueden ser compartidas en el feed de exploración de Midjourney, entonces cualquier persona pueda verla, copiarla, descargarla. Y si tú pagas un plan más costoso, un plan de $120, que es del mega plan, tienes la opción de esconder las imágenes, que por lo menos eso como industria me permite tener algo de control a nivel de las imágenes que se producen y a nivel de evitarme cualquier tipo de problemas. Entonces, hay muchos aspectos importantes que tomar en cuenta y de repente estábamos asimilando todo lo que es imagen y ya tenemos video y tenemos audio y tenemos textos, redacción y tenemos, o sea, ni bien estamos empezando un poco a asimilar todo lo que es imagen, todo lo que ha pasado y de repente ya tenemos otras cosas más. Entonces creo que la conversación es súper amplia y si ni bien estamos tratando de ponernos al día en una cosa, ya llega otra. Entonces no podemos atrasarnos con este tema.
Exactamente. Jorge, ¿y tú que tienes directa relación con estudiantes, con el mundo académico, me imagino también con los que están a cargo del diseño del currículum de estas carreras? ¿Cuál es el nivel primero, de acción que están teniendo respecto de este tema los directivos de estas carreras? ¿Se está pensando integrarlo? ¿Ya está integrado en el currículum? ¿O bien todavía es parte que se está integrando en otras asignaturas? ¿Y cuál es el nivel de percepción y recepción que tienen los estudiantes? Son dos cosas muy distintas, ¿no? La parte de docencia que estamos atrás de toda la parte de contenido y el estudiante lo miramos de una forma totalmente diferente. Yo creo que debe ser allá también, me imagino que es parecido. A nivel de docentes, lo están viendo muy desde fuera todavía, o sea, todavía lo están viendo como desde fuera, todavía no hay una normativa que sea ahorita en este momento que se pueda poner. Nos han dicho, nos han comentado que sí lo están estudiando, lo están haciendo y que quieren hacerlo para que sea lo más idóneo para todos, tanto para la parte académica de la universidad como para los estudiantes, porque no podemos dejar a los estudiantes de lado y poner una normativa de decir no se utiliza y punto. Eso no se puede hacer en estos días, en estos años donde todo iba tan rápido. Lo están viendo, analizando para este semestre, creo que no va a estar todavía. Y hay un problema también importante, justamente ahorita que lo mencionas, respecto a las herramientas que se utilizan para detectar el plagio, la copia y todo este tipo de cosas. Y cada día de ahí ninguna funciona, inclusive Turnitin, que es una de las herramientas que siempre le hemos confiado, ese tipo de búsquedas y de análisis, inclusive Turnitin no tiene esa capacidad todavía de detectar o decirme esto es o no es algo que se pueda considerar plagio o copia o algo similar. Entonces, hay temor, hay profesores que tienen temor, hay profesores que lo han hecho por su cuenta, que en las clases han tratado de hacer algo diferente para que no se les vaya en contra, sobre todo en redacción, en mi caso en publicidad, en las clases hacer algo un poquito diferente como para que no sea un impacto ya cuando haya la normativa, ya cuando hay algo más. Los alumnos están encantados en usarlo, 100% lo quieren utilizar, pero también hay una parte que no es muy conveniente en el caso de los estudiantes, que ellos sí solo quieren utilizar, no quieren saber ni cómo funciona, solo quieren el resultado, nada más. Y ahí también existe un peligro. Si yo no sé cómo funciona algo por dentro, ni de dónde viene, ni el criterio que le pueda poner yo, también los resultados van a ser muy facilistas y no acordes a una realidad que es la académica en este caso, ¿no es cierto? Entonces, hay esos peligros de lado y lado. Todavía está todo en pausa, viendo cómo evoluciona, pero es muy rápido todo esto. Entonces, yo creo que no podemos darnos más tiempo. Exactamente. Bien, estamos llegando al final de esta breve cápsula. Seguramente seguiremos conversando más adelante con Jorge, su experiencia. Y en esta oportunidad agradecemos haber compartido con nosotros y con todo el público de acá del canal y de Chile también, que esta es una relación de ambos países, Ecuador, Chile, y de todos los que nos ven también de Latinoamérica, de avanzar, de comentar todo lo que también está impactando esta nueva herramienta en distintos contextos laborales, la industria, en el ámbito de la docencia. Y acá Jorge nos viene a comentar su experiencia con el ámbito de la publicidad principalmente. Así que muy agradecida, Jorge, por tu tiempo y por todo lo que nos has comentado. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, cualquier rato estaremos conversando el tema, que esto da para largo todavía. Bien.